Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Asimismo, nos escuchamos a través de diversas plataformas digitales y la aplicación del IME Radio. Y bueno, el día de hoy tenemos a un súper invitado, quien es abogado y es especialista también en Derecho Constitucional. Asimismo, cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, así como diversos estudios en universidades de otras partes del mundo como España. En la actualidad se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat. Y bueno, él nos va a platicar sobre la reparación del daño, que es una figura que constantemente escuchamos, no solamente cuando escuchamos las sesiones de la Corte, sino también de otras autoridades jurisdiccionales del país y sobre todo en materia de amparo. Pero querido Ramsés Montoya, bienvenido a Luchando por la Justicia del IME Radio y platícanos de qué va la reparación del daño. Gracias, muchas gracias, Jessica, a ti, a todo tu auditorio por la amable invitación y desde luego a todos los radioescuchas de IMER Radio, que de verdad estoy muy agradecido con esta invitación y qué mejor título que Luchando por la Justicia para hablar de este tema. Sí, fíjate que en México, como desafortunadamente la mayoría de la ciudadanía lo sabe, tenemos cifras impactantes sobre el crecimiento de la violencia. Y muchas veces las personas no encuentran remedios a sus reclamos de justicia, a esas angustias, a ese sufrimiento que produce una violación de derechos humanos. Y aquí justamente es donde entra el tema de la reparación, qué importante es. Y déjame platicarte, si me permites, quizás dos relatos de lo que ha acontecido en algunos lugares, en especial en nuestro país, para dimensionar cuál es la problemática a la que nos enfrentamos cuando hablamos de este tema. Te platico de un caso de la región Bajío de nuestro país. Ivonne era una abogada que tenía un embarazo de 7 meses y se dedicaba a la defensa penal de personas que tenían alguna imputación. Resulta que en aquel momento defendía a un cliente que había sido acusado de pertenecer a un grupo criminal. Había estado preparando su defensa toda la noche previa a la audiencia y también tenía conocimiento por rumores dentro de las instituciones policíacas, pues que al parecer había existido algún tipo de arreglo, supuestamente, con el grupo criminal rival de quien ella iba a defender. Desafortunadamente, Ivonne ya no regresó a casa después de esa audiencia y su familia no supo cómo reaccionar, mucho menos supo si tenían algún remedio jurídico, algún mecanismo para tratar de buscarla. Se acercaron a las autoridades, pero con la respuesta que les dieron solo hubo frustración. A partir de eso, entonces, pues tuvieron desesperación y decidieron callarse y esconderse para su protección. Este pequeño relato, que es una cruda historia de la realidad mexicana, nos lleva a pensar que muchas veces las personas no tenemos a ciencia cierta datos de qué podemos hacer en este tipo de casos, y es cuando precisamente el tema de la reparación se hace muy indispensable tenerlo al alcance de toda la ciudadanía. Te digo así muy brevemente de qué va esto, la reparación. El artículo 1 de nuestra Constitución prevé una obligación precisamente en estos términos de reparar las violaciones de derechos humanos. Y generalmente, y digo generalmente porque hay muchas formas de obtener la reparación, pero yo te hablaré de dos que son las más conocidas, quizás las más difundidas en nuestro país. Una es a través del juicio de amparo, que es un juicio constitucional que se lleva ante autoridades judiciales de la Federación y que conocen precisamente sobre la violación de derechos humanos.
Y otra vía, vamos a llamarla una vía más administrativa, es decir, ante una comisión de atención de víctimas, está precisamente diseñada en la Ley General de Víctimas, esta ley que es muy enriquecedora en su contenido y además está muy fortalecida para hacer frente a este tipo de situaciones como la que acabo de platicar y muchas otras a las cuales se pueden enfrentar las personas. ¿Qué fines tendría la reparación? Fíjate que los fines de la reparación los podemos meter en 4 grandes bloques. Pueden sonar repetitivos, pero no lo son. Cada uno tiene su razón de ser. En primer lugar, tenemos el reconocimiento de que puede haber una víctima. Y se puede ser víctima, más tarde quizás ahondemos en esto, pero se puede ser víctima de un delito, por ejemplo, cuando hay una desaparición forzada, cuando hay una violación, cuando hay un homicidio, cuando hay un robo, etcétera. Pero también se puede ser víctima de una violación a derechos humanos. Por ejemplo, cuando una persona que está siendo acusada de un delito es torturada o es maltratada o es humillada en alguna prisión. Entonces, el reconocimiento a las víctimas ya es un paso fundamental porque ahí establecemos de entrada que esa persona tiene derecho a que se le haga justicia, a que se le repare y a que se actúe con debida diligencia. La debida diligencia es una frase muy jurídica, pero a lo que se refiere básicamente es que las personas no esperen demasiado tiempo para que las autoridades reaccionen y tomen las medidas apropiadas para que las puedan proteger. Oye, Ramses, en este punto quisiera hacerte una pregunta con relación a este contexto que nos estás explicando. Entonces, nosotros como personas, si somos afectados o vulnerados en nuestros derechos humanos, ¿podemos pedirle a la autoridad que dé seguimiento o ellos de manera natural deben de atender estos casos? ¿O simplemente debemos esperar a que reaccionen? ¿Cómo debe ser nuestro actuar nosotros como afectados? Claro, esa es una gran pregunta y creo que tiene mucho que ver con lo que platicaba hace un momento de si las personas tienen que quedarse a esperar en el silencio alguna respuesta. Y la verdad es que no. Lo que una persona debe de hacer en este tipo de casos, digamos, la manera más pronta de hacerlo es poner en conocimiento a la autoridad. Porque puede ser que la autoridad por algún medio oficial o no oficial se entere, pensemos videocámaras que están grabando los hechos en las zonas públicas, o bien porque de pronto alguien alerta a la autoridad, en fin. Y esas pueden ser formas a través de las cuales las autoridades ya conocen lo que nos está pasando y entonces empiezan de alguna manera a activar sus funciones para investigar. Pero hay otros sucesos donde puede ocurrir en lugares menos poblados, en la clandestinidad o incluso en las privacidades de los hogares, donde pues solamente digamos quienes están ahí involucrados conocen realmente lo que pasó. Y en ese tipo de casos, lo ideal es que las personas inmediatamente acudan ante las autoridades y les informen. Y no esperen, digamos, a que la autoridad oficiosamente comience a trabajar en la investigación. Esto además es importante porque no podemos dejar de observar que las autoridades, pues desde luego que tienen una cantidad increíble de obligaciones, responsabilidades y cargas de trabajo, ¿no? Entonces, no siempre, vamos a decir, en términos reales, es posible que la autoridad pueda ocuparse de todas las violaciones que existen y que pueda tener, digamos, conocimiento indirecto. Entonces, por eso una forma de que sea más apremiante la investigación de la autoridad es que las personas se acerquen, ya sea, por ejemplo, como decía hace un momento, ante un juez constitucional, de ser el caso, o bien ante una comisión de atención a víctimas, o bien ante una autoridad investigadora, como puede ser una fiscalía. Y además, fíjate que aquí las autoridades, que esto está reconocido en la ley y es un paso muy importante, las autoridades deben actuar de buena fe. Esto quiere decir que tienen que creer a las víctimas el dicho que les está manifestando. No pueden cuestionarla, no pueden criminalizarla, estigmatizarla, de si por vestir de alguna manera, de si tener alguna preferencia, de si vivir en algún lugar o tener determinadas amistades, les resta valor a su dicho. Por el Oye, contrario, Ramses,
Y en este contexto, por ejemplo, nosotros podemos llegar a ejercer estos derechos ante la autoridad o tiene que ser forzosamente bajo la representación de algún abogado o abogada. Buenísimo, buenísima pregunta. Fíjate que puede ser de manera directa, pero aquí vamos a poner como una recomendación al auditorio, ¿no? Siempre es una buena opción acercarse a través de un representante, ya sea que tengan un representante privado, un abogado de confianza, o bien que lo hagan a través de un representante también gratuito. Las instituciones judiciales, por ejemplo, a través de la Defensoría Federal, cuentan con asesores jurídicos gratuitos, o bien también en las respectivas comisiones de atención a la violencia, que generalmente existe una en cada estado, o bien una a nivel federal también cuentan con estos representantes. Y decir que inclusive uno de los principios rectores de este tipo de procedimiento de víctimas es la gratuidad, que quiere decir que el acceso a la justicia es gratuito. Inclusive, no me quiero adelantar mucho todavía, pero inclusive te podría decir que en algún momento, cuando las víctimas requieran ya de la conclusión de su caso, digamos que ya se llevó hasta los últimos hasta las últimas consecuencias, obtuvieron sus respectivas medidas de reparación. Entonces, en estos casos, inclusive si existió algún asesor jurídico privado, esto es muy importante, inclusive en esos casos se le podrá ordenar a la autoridad que cometió la violación o a quien haya cometido la violación de derechos que pague esos gastos judiciales. Esto es muy parecido a lo que sucede, vayámonos a nivel internacional, en la Corte Interamericana. Cuando hay gastos, evidentemente las personas que se tienen que trasladar a algún lugar, que tienen que llevar a cabo algunas diligencias, recabar algunas pruebas que pues a veces son copias o papeles o testimonios, y entonces todo eso pues va teniendo un costo. Todo eso al final, cuando se emita una medida de protección de estas violaciones o de reparación le llamamos, puede ser sufragado precisamente por las autoridades correspondientes. De manera que las víctimas invirtieron un dinero, pero al final podrán ser retribuidas con eso que les costó. Oye, Ramsés, pues qué tema tan más interesante y sobre todo que si bien puede ser o parecer una erogación, un gasto importante, pero al final del día esto que nos estás explicando es una inversión hacia la justicia que al final puede ser retribuida, es decir, puede ser regresada a quien lo gastó para esta investigación, para este desarrollo del caso y que realmente exista una reparación del daño. Pero querido Ramsés, vamos a una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y regresamos en breve. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarlos a escuchar el podcast de este programa, así como diverso contenido que tenemos disponible para todas y todos ustedes. Y bueno, como les platicaba en la primera parte de este programa, tenemos como invitado al secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ramsés Montoya, quien además de ser abogado, pues bueno, tiene una amplia experiencia, no solamente académica, sino también a nivel docencia, etcétera, en estos temas de la reparación del daño. Y justamente antes de la pausa nos platicaba que esta reparación del daño puede ser efectuada por las autoridades del Estado mexicano y que si incluso uno como víctima hizo un gasto, alguna erogación derivado de este proceso, esto puede ser visto como una inversión. ¿Por qué? Porque al final este dinero, estos recursos van a ser entregados según haya sido lo que se haya gastado. ¿No es así, querido Ramsés? Así es, estimada Jessica. Fíjate que es un tema bien interesante porque muchas veces la justicia ya llega a un freno, vamos a decirlo así, porque las personas están continuamente invirtiendo y no ven
un resultado, digamos, de la forma más pronta que ellos quisieran. Y entonces aquí es bien importante tener en cuenta esta situación de que pueda haber un resarcimiento a su patrimonio, de los gastos que efectivamente son una inversión, pero que al final del camino pueden retribuirles precisamente haber obtenido pues una medida de reparación. Y te quiero platicar aquí dos cositas más que pueden ser muy interesantes. Hablamos de víctimas de violaciones de derechos humanos, ya decíamos por algún delito o por alguna situación diversa de parte de alguna autoridad. Y aquí tenemos tres tipos de víctimas, porque luego también las personas se preguntan, bueno, ¿y quién es considerada víctima, no? Aquí tenemos tres tipos de víctimas en términos muy generales: las víctimas directas, es decir, aquellas personas que directamente, vaya la redundancia, pues sufrieron algún daño, sea económico, físico, mental, emocional, o inclusive que se haya puesto en peligro alguno de sus bienes. Eso ya empezaría a tratárseles como víctima. Pero también tenemos en otro renglón a las víctimas indirectas, es decir, a los familiares o a aquellas personas que hayan tenido una relación inmediata con la víctima. Desafortunadamente hay casos donde la víctima directa desaparece, fallece, pero eso no borra que haya víctimas indirectas, que son las personas más cercanas, que tienen un vínculo afectivo sólido y cercano con la persona. Entonces, ellas también tienen derecho a esta reparación. Y una tercera, que luego es un renglón que dejamos por allí un poco al aire, son las víctimas potenciales. Decía que nuestra Ley General de Víctimas es muy enriquecedora y muy fortalecida, porque las víctimas potenciales, fíjate que son aquellas que se dedican a la protección de los derechos humanos, es decir, aquellos activistas, aquellas activistas que se dedican a la protección de las víctimas, a darles asistencia, a tratar de darles asilo, refugio, orientación, etcétera. Ellas también son consideradas como víctimas potenciales porque muchas veces puede ser el crimen o el Estado mismo en contra de ellas toma alguna serie de medidas que pueden ser violatorias de derechos humanos. Entonces, este grupo también está abarcado. Y también pueden existir algunos grupos en lo colectivo, organizaciones sociales, comunidades, etcétera, que defienden algún tema en común. Pensemos ambientalistas, pensemos personas que se defienden en colectivos al tema de la defensa de los derechos de la niñez, en fin, ¿no? Digamos, tenemos también ahí a los colectivos como víctimas posibles, y esto ya es un avance muy importante porque no solo la persona física como tal, como nos denominamos a nosotros mismos, sino que también las personas que llamamos en derecho colectivas, que son, digamos, los grupos, las empresas, las asociaciones, etcétera. Entonces, tendríamos esas víctimas. Una duda, justamente alguna vez algunas personas que trabajan en la CEAV, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, nos decían que también se debe de analizar el grado de comunicación, cercanía, parentesco, convivencia, para analizar justamente qué tan allegado eras a la víctima y así poder hacer una reparación integral. ¿Esto es cierto o más o menos de qué va? Sí, claro, ese es un tema bien interesante. La Corte Interamericana, digamos, nuestra Corte Internacional en México, por llamarlo de algún modo, ha sido muy enriquecedora también en su doctrina sobre las víctimas o familiares, porque inicialmente se hablaba, digamos, que solamente familiares con filiación directa inmediata, ¿no? Como pueden ser esposo, esposa, padre, madre o hijos e hijas. Pero ahí de pronto pues excluías a quien no tenía en una relación de pareja el título matrimonial, o bien cuando no había hijos y la persona era soltera y a lo mejor era criada por la abuelita o por el abuelo. Entonces, la Corte Interamericana fue fijando en varios precedentes en el camino del tiempo, pues una serie de parámetros, y el parámetro, como bien lo dices, tiene que ver, vamos, con la cercanía, es decir, la cercanía afectiva, el vínculo que no tiene que ser filial directo, sino que podría ser entre una pareja que no está casada, por ejemplo, o también puede tener que ver la dependencia. Puede haber casos en donde
una víctima sea un sobrino, ¿no? Por ejemplo, porque el sobrino vivía bajo el mismo techo de la víctima que perdió la vida, por ejemplo, en fin. Entonces, ha construido una serie de parámetros que caso por caso, dependiendo si se cumplen estos escenarios, puede a la persona darse la calidad de víctima. Lo que el mensaje intenta dar en este punto es no excluir vía legal quiénes pueden ser víctimas, porque dependiendo cada caso y el análisis que pueda suceder, pues tendremos que definir a quién le tocaría darle incluso impulso a que la violación de derechos no quede en la impunidad. Pensemos en casos donde han existido violaciones de derechos humanos a grupos, inclusive en esos grupos han perdido la vida familias enteras, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí el hecho se quedaría impune porque no tendríamos ninguna víctima, por ejemplo, ¿no? Ya se fueron los hijos, desafortunadamente, y la mamá y el papá en el evento que sucedió, y entonces tendríamos ahí un delito o una violación de derechos impune, aún claro cuando las autoridades tuvieran que actuar, pero pues ¿quién podría darle el impulso debido? Y es por eso que la ley está pensada bajo estos parámetros de la Corte Interamericana para darle un poquito más de flexibilidad a la noción de víctima y sobre todo que haya un impulso a las reparaciones. Y si me dejas llegar a este punto justamente de las medidas de reparación, fíjate que la ley es también, vas a decir que le echo muchas porras, pero sí le estoy echando muchas porras a la ley, sobre todo porque luego no es tan conocida. Entonces aquí les quiero platicar, existen al menos 5 tipos de medidas de reparación que llama nuestra ley. Son medidas de restitución, medidas de rehabilitación, medidas de compensación, medidas de satisfacción y medidas de no repetición. Cada una tiene modalidades distintas. Te voy a platicar de algunas 3 nada más para no marear a la gente, pero que tenga más o menos en mente que existen distintas medidas. La medida de restitución podría ser, por ejemplo, cuando se tiene que restablecer la vida familiar o cuando se tiene que restablecer a una persona su lugar de origen o residencia porque sufrió algún desplazamiento forzado, que es cuando las personas se ven obligadas a salir de sus lugares residenciales porque pues haya un conflicto armado o están amenazadas o les quitaron sus papeles de identidad, etcétera. Entonces, estas medidas de restitución lo que intentan hacer es que las cosas vuelvan al punto en que se encontraban antes de que sucedieran estas situaciones violatorias. Otras medidas, por ejemplo, las de compensación, aquí entraría esta de lo que estábamos hablando hace un rato, cuando hay que satisfacer los pagos del asesor jurídico privado, pero también cuando hay que hacer una reparación del daño moral de las víctimas, es decir, si el suceso les causó algún evento traumático, algún evento de daño emocional, psicológico, psicosocial. Aquí podría entrar, digamos, esa reparación en términos económicos. También el pago, por ejemplo, de los tratamientos médicos o terapéuticos, incluso lo que ya te anunciaba hace un ratito, los gastos de transporte, de alojamiento, de comunicación, alimentación, de todo lo que hubo que absorber durante el tiempo que duró el proceso para que la víctima pues esté en su integridad. Y tenemos medidas de no repetición. Estas son bien interesantes, también están muy ancladas en lo que ha sucedido en la jurisprudencia interamericana. La intención de las medidas de no repetición es una especie de prevención, una especie de alerta roja que se le da a las autoridades y a la sociedad en general de que ese tipo de situaciones no se pueden volver a repetir. Entonces, como una especie de marco simbólico, pero en sentido fuerte, de que no son toleradas las violaciones de derechos humanos. Algunas de estas, por ejemplo, pueden ser hacerles procedimientos penales o administrativos a las propias autoridades, es decir, enjuiciar lo que hicieron mal. No solo todo se queda en una medida económica o en un restablecimiento de las cosas, sino que también puede haber consecuencias negativas para los servidores públicos, o también puede ser, en algunos casos,
que se proteja a los profesionales del derecho, de la salud, de la información, que son como tú, por ejemplo, mi estimada Jessica, que nos acercan este tipo de información tan relevante para las personas, pero que también muchas veces, dependiendo los temas, pues requieren de medidas de protección. Y un tema súper interesante que no debemos olvidar es la educación. Que la educación, la sensibilización sea permanente y prioritaria en todos los sectores de la sociedad y que esté fortalecida en capacitación de derechos humanos a los funcionarios de seguridad pública, de las Fuerzas Armadas y en general de todos los entes administrativos que nos brindan algún servicio. Y por último, si me dejas mencionarte otro, es la revisión y reforma constante de las leyes. De pronto vemos que las leyes se mueven mucho y eso nos puede generar cierta pues inestabilidad en qué está pasando, ya reformaron esto, ya reformaron aquello, y no siempre es símbolo de esa incerteza o de esa inestabilidad. También caen muy bien esas revisiones profundas de las leyes cuando estamos advirtiendo que hay normas que están chocando con la evolución social, por ejemplo, en la construcción de los paradigmas que tienen que ver con la familia, por ejemplo, o con las relaciones interpersonales, o con las formas de trabajo, ¿no? Ahora con la pandemia y ya la pospandemia, sabemos que el trabajo remoto ahora es, digamos, una regla general y antes era una regla excepcional, pero también hay que revisar nuestras leyes porque de pronto dentro de la misma situación del teletrabajo, pues hay que revisar temas de descanso, temas de acoso. Entonces, lo que voy es siempre la revisión y reforma de la ley también es una o podría ser una medida de no repetición para cambiar el estado de cosas que puede estar generando alguna violación de derechos. ¿Qué escenario tan más enriquecedor nos has compartido, querido Ramsés? Porque hablamos no solamente de la reparación del daño, sino también de estos nuevos mecanismos que incluso nos comentas están avanzando para el uso de tecnologías de la información y también de este trabajo remoto y de estos cambios que han venido aparejados de la crisis sanitaria, así como de diversos tipos de víctimas que pueden ser directas, las potenciales o las indirectas, y cómo es que se debe analizar cada contexto, la legislación también en la materia y cómo es que las autoridades del Estado mexicano van avanzando conforme van desarrollándose no solamente a nivel nacional los derechos humanos, sino también de carácter internacional. Pero querido Ramsés, se nos está acabando el tiempo aquí en la radio y quisiera pedirte que por favor nos compartas tus redes sociales o algún artículo interesante en la materia. Claro, pues yo encantadísimo. Mira, en mis redes sociales, en Facebook o en Twitter me pueden encontrar como Ramsés S. Montoya o Ramsés Montoya. Justamente hace poco publiqué un libro, ahí lo pueden ver en mis redes sociales, se llama La reparación en materia de amparo y justamente lo que intenta abordar es cómo tenemos una amplia gama de reparaciones que todavía toca ir explorando en materia constitucional y que es un debate inacabado, es un debate pendiente en México, pero que mientras más nos sumemos a este debate, creo que pueden salir cosas mejores para la reparación de las víctimas. Bueno, pues ya tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querido Ramsés Montoya, por haber colaborado para el IMER Radio a través de un tema tan interesante como fue la reparación del daño. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de Ciudadana 660 e IMER Radio. Que tengan un fin de semana espectacular. Adiós. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Desde 1991, que se formalizó esta conmemoración por parte de la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes, la fecha busca crear conciencia en la población sobre las causas, los síntomas, tratamientos y complicaciones de esta enfermedad. En años recientes, el aumento desmedido de personas con diabetes y el padecimiento de dicha enfermedad han sido resultado de la obesidad, el sobrepeso, sedentarismo y un régimen alimenticio con elevados niveles calóricos y poco valor nutricional. Cuidemos nuestra salud. Luchando por la justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando
Luchando por la justicia.